Hey, ¿qué onda, Corvus? ¿Cómo están? Yo soy Pau Morrison y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hoy es martes rock and rollero y como es martes rock and rollero, hoy les traigo mi top 10 de bandas favoritas de rock y metal. Entonces, comencemos. Y pues bueno, pues en el puesto número 1 se encuentra The Doors. Y esta es mi banda súper favorita de toda la vida, por siempre. Amo a Jim Morrison, de ahí mi seudónimo de Pau Morrison, porque amo a Jim Morrison, lo amo. Entonces, pues esta banda fue una banda de rock psicodélico en los años 60. Y pues Jim Morrison era un sex symbol en ese entonces. Y bueno, los amo. Ay, cuando fui a su concierto, fue de los mejores conciertos a los que he ido. Fui, obviamente ya sin Jim Morrison, pero todavía había Ray Manzarek tocar su teclado. Entonces estuvo súper padre. En el puesto número 2 está Pink Floyd. Esta banda también es de rock psicodélico, también es de los 60s, esta banda nació en el 65 y pues bueno, es de mis bandas también favoritas. Cuando vi la película, la vi cuando yo tenía, iba creo que en la primaria o secundaria por ahí, la primera vez que vi la película. Y ya después, mucho después la volví a ver y pues bueno, ya vas entendiendo varias cositas por ahí de la película. Pero sí, Pink Floyd es una banda que me súper encanta. Pues bueno, en el puesto número 3 está AC/DC, que también, AC/DC ya es una banda más más pesadona, creo que ya es hard rock. Y bueno, esta banda también la super amo, me encanta su música. De hecho me hice una gorra que por aquí les voy a dejar una foto de la gorra. La vi en internet, pero pues diseñadora, ¿no? La hice porque pues era un capricho mío. Entonces pues me súper encanta esta gorra. Me súper encanta la banda, pues todo. Entonces este es en el puesto número 3. Pues en el puesto número 4 se encuentra Guns N' Roses. Es una banda más clásica que a muchos les puede gustar Guns N' Roses. Y pues bueno, ellos ya ellos ya son de los 80s y están igual catalogados en hard rock. Y pues ahora ya Axl Rose ya está feo, ya está panzón y ya no me gustan estos entonces, o sea, en el presente ya no me gusta obviamente, pero cuando era joven era de los hombres de los más guapos que podía haber en los 80s. Y también creo que fue considerado sex symbol en esos entonces, no sé muy bien, creo que sí, no sé. Pero bueno, sí, su música y bueno, Slash también que está pues en la guitarra. Y pues bueno, esa es mi banda número 4. En el quinto puesto se encuentra Iron Maiden, que también Iron Maiden me encanta, como que me levanta, me prende, no sé. Es una banda que ellos son de los 70s. Nació en el 75 esta banda y pues ellos ya son más heavy metal y pues me encanta también su mascota Eddie, también me súper encanta. Y bueno, si no me encantara no estaría en esta lista, ¿verdad? Entonces bueno, en el puesto número 6 se encuentra una solista que se llama Amy Winehouse. Bueno, se llamaba porque bueno, ya no está entre nosotros. Entonces ella debutó en los 2000
Ella cantaba un poco más de blues, un poco de jazz, o también un poquito así como de pop, también tenía un toquecito de pop. Y bueno, su voz es de las mejores también que ha habido en la historia de la música. El siguiente puesto también es una mujer que se llama Janis Joplin y bueno, también de las mejores voces que ha habido para mí, para mi gusto. Ella es de los 60, ella también es rock psicodélico. Ella nació más o menos en el 62 y también murió enamorada de Jim Morrison. Yo voy a morir enamorada de Jim Morrison y pues ella murió. Ya no sé qué número voy, 7 creo, 8, 7. Se encuentra Led Zeppelin, que también, o sea, esta banda es de las mejores que pueda haber de rock, pero ellos ya tocan, bueno, tocan un poquito de blues, tocan un poco ya de hard rock, entonces pues sí, de las mejores bandas que puede haber también. El guitarrista, el vocalista y bueno, todo eso fusionado era de las mejores bandas que podías escuchar siempre. En el puesto número 8 para mí está Metallica. Me gusta Metallica, pero siento que se volvió un poquito comercial. Entonces, pues bueno, no dejan de ser buenos, pero me gusta más cuando estaban en los 90s, que bueno, ellos son de los 80s, entonces de los 80s, 90s me gusta su música. Y pues ahorita ya siento que se vuelve un poquito comercial, pero bueno, no importa, son de las mejores bandas que también puede haber. Una banda que me gusta, pero es rock en español y que precisamente son de España, son los Héroes del Silencio. Ellos me gustan cuando estaban en la banda, ¿no? Enrique Bunbury ya no me gustó de solista, pero cuando eran banda, agrupación, pues sí me súper encantaban, ¿no? Y pues también pues estaba guapito Enrique Bunbury. Creo que también quería como que ahí medio imitar un poquito a Jim Morrison en sus paraditos, en la mirada, en los gestos, en el cabello, pero bueno, es que si no se me van a venir encima algunos. Bueno, una copia de Jim Morrison, pero español. Lo digo por físicamente, ¿no? Por lo que hacía, cómo actuaba, su cabello, bueno, ya lo dije, ¿no? Entonces, pero me sigue gustando los Héroes del Silencio, pero cuando estaban como agrupación, como banda. Ahorita Enrique Bunbury ya no me gusta. Viene Belinda. ¡No! ¡Ahí viene Belinda! ¡No! ¡Ay! ¡No, Belinda! Belinda. Por lo menos saluda. Ay. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, mi top 10 de bandas favoritas. Díganme si están de acuerdo conmigo o no. Y pues bueno, entonces pues por aquí les dejo todas nuestras redes sociales, mi Instagram, el Instagram de Corbels, el Musical Lee de Oscar. Suscríbanse, denle like, pues sigan compartiendo nuestros videos para que podamos crecer. Aquí está Belina. Para que podamos crecer y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.